Bienvenidos a una edición hiper especial de Nuestra Identidad, porque hoy vamos a hablar de guaraní, una de las cosas que nos distinguen como correntinos, una de los pilares que nos hacen ser únicos e irrepetibles, tener nuestro propio idioma. ¿Me van a decir que hablan en el Paraguay? Sí, también lo hablan, pero es diferente, tiene pronunciación diferente y son diferentes. Así que nosotros tenemos que aprender a hablar nuestro guaraní. Quédate ahí, no te muevas porque viene Graciela Báez, una profesora eximia en este idioma. Ya comienza ahora. Nació en Formosa. Es profesora universitaria en informática. Actualmente está trabajando en su tesis doctoral. Es también profesora de lengua guaraní, habiendo estudiado en un instituto paraguayo. Estamos hablando de la profesora Graciela Báez. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal, Marcela? Un placer tenerte, ¿eh? Ay, gracias. Hablando de guaraní, hablando de nuestra... Yo creo que uno de los pilares más importantes de nuestra identidad, que es el guaraní, ¿no? El guaraní que viene de los guaraníes que habitaban esta zona y que, bueno, digamos que desde épocas precolombinas se hablaba, hace 2000 años, y que los españoles al venir le dieron la gramática, ¿no? Los misioneros, los jesuitas, Bolaños, le dieron esa gramática para poder escribir dentro del alfabeto, ¿no? Latín, que es el que nosotros utilizamos. Contame un poquito, sos hija y nieta de inmigrantes paraguayos. Así es. ¿Cómo llegaron hasta Paraguay? Sé que investigaste, pero que nunca pudiste saber de dónde, pero sí sabés una parte de la historia. Sí. En Formosa hay prácticamente barrios de inmigrantes. Ajá. Es lo que pude observar. Hay un trabajo, también hay un libro escrito por un formoseño donde él identifica los barrios de inmigrantes paraguayos. Así como en todas las localidades de nuestro país, o muchas localidades de nuestro país, inmigrantes europeos también, pero él hizo un estudio sobre los inmigrantes paraguayos. Por lo tanto, en Formosa se habla guaraní porque somos hijos y nietos de paraguayos. Mis padres y abuelos vinieron por el río Paraguay, digamos. Después de una guerra civil, por lo que pude ver, hubo una guerra civil en Paraguay entre colorados y liberales, y ahí vienen huyendo, digamos, especialmente mi abuelo, vienen de una zona, mis abuelos maternos, vienen de una zona donde mayoritariamente se habla guaraní y solamente guaraní, que es Concepción, que es en el noreste de Paraguay, cerca de la cordillera de la Mambay. De ahí vienen ellos bajando, y estos eran relatos de mis abuelos y de mi abuela y de mi mamá, porque mi mamá tiene recuerdos de su niñez, de cuando iba a la escuela en Concepción, que ellos no vivían en el pueblo, sino que vivían en la zona rural porque eran agricultores, y le traían en una canoa, le traían a mi mamá hasta el pueblo. No había camino para venir por tierra, y ese es el ambiente en el que ellos se criaron. Así que imagínate que no hablaban castellano ellos, y yo tampoco. No tengo recuerdos, pero nosotros en mi familia tampoco no empezamos a hablar castellano originariamente. Hablábamos guaraní y después nos fueron preparando para ir a la escuela en castellano. Claro, obviamente, sí. Pero en tu casa y en la calle es como cuando te vas a Asunción. Vos ves que la gente entre ellos habla guaraní. O sea, cuando ven que no sos de ahí,
obviamente te hablan castellano, pero español, pero si no, es guaraní. Esa es una cosa que yo le admiro profundamente al Paraguay, ¿no? Y al asunceño, al de Encarnación, en todos lados se habla guaraní. Se habla guaraní. Abiertamente y mayoritariamente. Exactamente. No así acá en Corrientes, lo cual no implica que Corrientes no sea guaraní. Que eso es importante destacar, porque justamente en Paraguay se habla otro guaraní, el guaraní paraguayo también llamado, y hablan más abiertamente, no tienen problema, por ejemplo, no tienen vergüenza o no tienen reparo. A lo mejor no es vergüenza la palabra, pero no tienen reparo de hablar frente a cualquiera, y después, por supuesto, que por respeto cambian la lengua automáticamente si suponen, o se dan los contextos. Uno se da cuenta cuando una persona puede no estar hablando guaraní. Yo, por ejemplo, o si veo un turista que es de Paraguay, le digo Mbaicha Pareimé, Mbaicha de Carú, o ¿cómo estás? Y ellos enseguida se enganchan y ya empiezan a hablar en guaraní. O sea que ellos, si saben que alguien habla en guaraní, hablan en guaraní. Entiendo. Sí. Y en Corrientes lo que se da es que el correntino es menos expresivo al hablar en guaraní. Lo hace mucho en silencio, más en secreto, con personas de más confianza, en la familia, en los amigos. Yo tengo audios grabados de jugadores, de jóvenes jugando al fútbol en San Miguel, por ejemplo. En San Miguel, allá en la orillita de alguna laguna. Y ellos hablan en guaraní entre ellos. Bueno, pero en el interior es otra cosa. En el interior hablan guaraní. Hablan. Probablemente no lo utilizan como en Paraguay, como primer idioma, por decirlo de alguna manera. Exacto. Pero la gente habla guaraní. La gente del interior habla guaraní. Es más, es necesario hablar guaraní. ¿Por qué? No digo en las grandes urbes del interior. Estoy hablando de las pequeñas localidades, porque hay muchos parajes alrededor. Esos parajes hablan en guaraní y cuando vienen al pueblo necesitan comunicarse en guaraní para comprar las cosas que necesiten comprar. Exacto. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que en el interior se mantenga el guaraní como idioma. O sea, en el caso de mi padre, por ejemplo, él hablaba un castellano perfecto, pero hablaba un guaraní perfecto. ¿Por qué? Porque él en el negocio tenía que tratar con gente que venía de adentro de los parajes y ellos no hablaban español, tenían que hablar guaraní, sí o sí. Exacto. Muchas personas que no eran originariamente guaraní hablantes. Me acuerdo en este momento del profesor Irigoyen, con quien tuve el privilegio de compartir en la universidad, que fue mi primer trabajo en el rectorado de la UNE. Ese fue mi primer trabajo, yo estuve becada ahí. Y ahí encontré al profesor Irigoyen. Y él, por ejemplo, no hablaba guaraní. Él me contó, y aparte lo contó, y hay textos donde dice que él no hablaba guaraní y tuvo que aprender a hablar, y fue una persona que fue una influyente en lo que es la divulgación y la visibilización de la lengua guaraní. Sí, totalmente. Entonces, estas cosas suceden también, es decir, el que no hablaba y que tuvo que alternar con personas, ya sea en la zona rural o por cuestiones laborales en los pueblos, y hablan guaraní. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, el otro día, yo di una charla sobre el guaraní correntino. Que es diferente al guaraní paraguayo. Tiene algunas diferencias con el guaraní paraguayo, pero eso es lógico, porque nos pasa hasta en el español. Uno va a España y empieza a escuchar hablar y hay palabras que no entiende. Porque no son de uso nuestro. Son regionalismos. Son regionalismo, exactamente, son modismos, le llamo yo. Sí. Se le puede decir así. Claro, que cada región tiene lo suyo, ¿no? Sí. El idioma es uno solo, pero es diferente, ¿no? Tiene sus modismos, tiene su regionalismo, el guaraní paraguayo, que el guaraní correntino. Hay una característica importante en el guaraní correntino que a veces hace que sea un poco frustrante o puede estar dificultando la comunicación con el paraguayo, que
es lo que observo, y es la entonación y la pronunciación. Ajá. Entonces, al ser tan distinta la entonación o la pronunciación, pareciera como que está hablando, el paraguayo generalmente le dice al correntino, y esta es una de las cosas que dije en esta charla, que es en un ámbito donde estaban todos paraguayos, nuestros hermanos paraguayos, ¿no es cierto? Imagínense que yo soy hija y nieta de paraguayos, así que siempre digo que soy mitad argentina y mitad paraguaya, pero cuando juego a Argentina soy... Argentina. Bueno, el tema es que la entonación hace que a veces haya como un versus ahí y que el paraguayo siempre le dice al correntino, vos hablas mal. Entonces, lo que pedí en esa charla que yo di ante paraguayos, una comunidad muy grande de personas que son doctores en lengua, Uh-huh. de un elevado, digamos, doctores en lingüística, profesionales que son miembros de la Academia de Lengua Guaraní, son eminencias en la lengua, les pedí que respeten nuestra forma de hablar el guaraní, que respeten con todo el amor del mundo, justamente porque necesitamos de que el guaraní sea fuerte, para que sea más mbareté el guaraní correntino, y en general el guaraní le beneficia a todo el guaraní. Y que sobre todo se acepte, ¿no? Exacto. Que no se vea como en un momento se veía el chamamé, que era para un nivel social de gente y no para los demás. Eso también, ¿no? eso también. Digamos, que se vea como un idioma, no como un dialecto, sino como un idioma. Porque sufrió unas transformaciones el guaraní. Como decíamos hoy, en la época precolombina, era era ágrafe, es decir, no tenía fonética, no tenía gramática. Exacto, no tenía alfabeto. Exacto, solamente se hablaba. Exacto. Vinieron los españoles y empezaron a darle la gramática, la fonética, y a través de la fonética, mejor dicho, le dieron la gramática. Las lenguas originarias en general son de transmisión oral, fueron transmitidas oralmente. Exactamente. Y esto es muy importante, que también pedimos, los que somos guaraniceros, como se dice acá en Corrientes, cuando sabemos que somos guaraniceros ya queremos hablar en guaraní, que es que se enseñe, que se hable en las casas, en las familias, alentar a las familias a que les enseñen a sus hijos a lo que saben de guaraní, uh-huh. Porque es en el niño, porque es de transmisión oral, y dónde está, en el seno familiar es que uno aprende una lengua nativa, una lengua materna. Así es. Bueno, vamos al primer corte, Graciela, porque tengo todavía bastante para hablar contigo. Vamos al corte con el gobierno de la provincia de Corrientes, su Ministerio de Turismo y el Instituto de Cultura. El Banco de Corrientes, el Banco de los Correntinos, la Municipalidad de Caacatí, y ya volvemos. Desayuno, almuerzo y cena, un food shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Sumando esfuerzos de incluir futuro y conectar igualdad,
estamos cerca de cumplir el objetivo de que cada alumno de la escuela secundaria tenga su propia computadora equipada con software legal. Eso, sumado al programa de conectividad que lleva adelante Telco y las plataformas de contenido Corrientes Play y Educa Play, constituyen un ambicioso programa de inclusión digital para todos nuestros jóvenes. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes, somos todos. Dicen que cuando te sentís bien, se nota. Pero cuando te ves bien, lo notás vos y lo notan todos. Verte bien, verte bien. En Verte Bien combinamos innovación y experiencia para resaltar lo mejor de vos. Tratamientos faciales y corporales, rejuvenecimiento, cuidados personalizados y resultados que hablan por sí mismos. Hoy es un lindo día para verte bien. Porque cuidarte no es vanidad, es autoestima. No es cambiar quién sos, es realzar tu mejor versión. ¿Estás listo para ese cambio que mereces? ¿Estás lista para verte bien? Hoy es un lindo día para verte bien. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Seguimos con la profesora Graciela Báez hablando de algo que nos identifica de forma muy profunda, que es el guaraní. Es uno de los pilares de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, de nuestro origen y que debemos cuidar, preservar y sobre todo aprender a hablar. Sin vergüenza, ¿sí? Así como empezamos a adoptar el chamamé, que en una época era para un nivel, después hoy ya se hizo popular y ya escucha todo el mundo, también nosotros deberíamos hacer esto con el guaraní. Y de eso estamos hablando justamente con Graciela, que está dando clases en Casa Iberá, ya todo el año dio clases de guaraní en Casa Iberá. ¿Es así? Así es. Y justamente con respecto al chamamé, por iniciativa de un alumno que asiste regularmente a Casa Iberá, su nombre es Guido Rodríguez, es un chamamecero, es un chico joven, pero escucha el chamamé de antes, el de Viqueri, el de los hermanos Cardoso, de los hermanos Barrio. Claro. En fin, y yo siempre lo sigo por Instagram y veo que publica y que tiene discos de vinilo y etcétera. Yo digo, ¿en serio? Sí. Ay, le voy a pedir si tiene algo de papá, porque nosotros no tenemos nada. Sí, tiene, no sé qué tendrá, pero yo le pregunté lo mismo. Y justamente escuchamos, por iniciativa de él, trajo Mi Selva Eterna, la estrofa que está en guaraní de Salvador, del maestro,
y la fuimos traduciendo de a poquito, porque también la idea es integrar la música con el guaraní, así como, porque muchos cantan en guaraní, pero algunos no saben lo que dicen. En los chamamés que están en guaraní, hay gente que dice, quiero saber qué dice en esta parte. Claro. Entonces, pero esa fue una forma, fíjate, ¿no? No sé si papá tendrá otro chamamé que combine el guaraní, creo que sí, con el castellano. Pero esa era una forma que él tenía de que la gente se prenda del guaraní. Vos fíjate que cuando mi hermano canta en los festivales, la gente le acompaña, habla, dice, no sabe lo que está diciendo, pero lo dice. Es decir, mujer tamomberú, te quiero checambá. Ani chemopena osuru cheresal. O sea, fíjate cómo el tipo le digo a papá, ¿no? Dios mío, hace una estrofa en poesía, exacto, combinando el español y el guaraní. Sí, ¿no? sí, totalmente. Eso es algo admirable. Nosotros justamente estamos, es una propuesta, él trajo la iniciativa, yo la tomo y le propuse ir haciendo las traducciones para que la gente tenga las dos cosas, digamos, para que entienda lo que dice y que la cante en guaraní. Claro. Entonces lo que hacemos es ahí, la cantamos y ponemos la música a todo lo que da, ponemos un video de YouTube y la cantamos. Y también escribimos correctamente la letra, escribimos la traducción, porque escribimos con el alfabeto que está vigente ahora, así que están las letras, en este caso de Salvador de mi selva eterna, ya está correctamente escrita en guaraní, las pronunciaciones y el significado, la traducción. Ah, qué bueno. Y así pensamos ir despacito. Tocando, agarrando otras músicas de cualquier otro autor, pero que haya escrito en guaraní, para que, digamos, la gente no solo lo repita como loro, sino que entienda lo que dice y sobre todo que vaya a Casa Iberá a tomar los cursos. Bueno, ahora ya estamos a fin de año. Estamos terminando, pero el año que viene puede empezar, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si se hace como digamos, conversación, gramática, pero no sin rendir, porque por ahí me dicen, no, mira, si tengo que ir a rendir, estudiar. No se toman exámenes. Ah, perfecto. Se evalúa en proceso y se va viendo cómo va el estudiante o el alumno, pero en realidad es un grupo humano, amantes somos guaraniceros. Claro. El que va ahí es porque porque quiere aprender y porque quiere estar le en gusta. contacto, algo que ama. Obvio, es así. Obvio. Hay que decir, ¿no?, que sufrió en el tiempo, como el chamamé, también sufrió, hasta en el Paraguay, en 1811, se prohibió hablar en guaraní. Sí, acá también. No, y acá también, obviamente. Digamos que sufrió un proceso bastante feo, ¿no? Sí. El guaraní, hasta que en Paraguay, en 1992, se incorpora como lengua oficial, ¿no? Sí. Y aquí, en Corrientes, a ver, me voy a recordar, en el 2004 con la ley 5598 lo declara también idioma oficial alternativo y establece que se enseñe en todos los niveles educativos, pero eso todavía no se está llevando a cabo, ¿no? Ahora sí, ¿Sí? Últimamente, en los últimos años, el guaraní acá en Corrientes está pasando algo que para nosotros es maravilloso, los guaraniceros. Contanos. Sí, que en primer lugar quiero aclarar que la ley 5598 es una ley que surge justamente como consecuencia de personas que vinieron empujando de hace mucho. Por supuesto. A veces uno se acuerda de los hitos, pero siempre que suceden estas cosas que avanzan. Es porque hay personas atrás que empujan. Sí, y que también están un poco invisibilizadas, así que hay que nombrarlas. Hay que nombrarlas. Sí, por supuesto, te doy la opción. Yo no sé quién fue los que impulsaron, pero siempre son anónimos, tenés razón, y se sabe el hito, como decís vos, como también que en el 2012 se instituye el 28 de septiembre como el Día Nacional del Guaraní, exacto, ¿no? Y bueno, el Día Provincial del Guaraní.
Sí. de acá a Corrientes. Sí, que el Paraguay tiene su día también y que a veces se confunde porque en las redes sociales está como muy presente el día que el guaraní se establece como lengua oficial en Paraguay, pero nosotros tenemos también nuestro propio día de oficialización del guaraní. Que es el 28 de septiembre de cada año, ¿no? Sí. Y bueno, Así es. realmente el mensaje nuestro es que se fijen en la historia del guaraní, ¿no? Que se fijen en la historia. Tiene 2000 años de antigüedad. Sí, lo hablaban los guaraníes aquí en Corrientes. Cuando los españoles vinieron para poder comunicarse con ellos, tuvieron que aprenderlo. Y no solamente aprenderlo, sino también darle la gramática y enseñarle a los guaraní la Biblia a través de la gramática, Ellos porque tenían- esa era su intención, Los ¿no? jesuitas tuvieron ese interés como algo muy importante porque necesitaban también primero comunicarse y lo que se llamó la evangelización. Exactamente. Que es católica, ¿no es cierto? Obviamente. Y ellos fueron los primeros en escribir el guaraní con el alfabeto que traían ellos consigo, ¿no es cierto? Que era el latín y el castellano. Claro. Porque el guaraní en ese momento, en ese siglo, no tenía alfabeto. Claro. Esto surge hace unas décadas atrás nomás. Sí. El alfabeto guaraní surge de una reunión que se hizo en Uruguay, Ujú. a donde asistieron todos los países de habla guaraní. Que fue una reunión muy importante en 1950. O sea que ya tiene su propio alfabeto también. Sí, tiene, ya es un alfabeto oficial. Está Ajá. basado en el alfabeto Ajá. latino y que tiene sus vocales, son 33 letras, tiene 12 vocales, 6 orales, 6 nasales. Bueno, eso todo lo vemos en Casa Iberá. Lo primero que hacemos, hay reglas de la lengua guaraní, Ujú. ya hay reglas. Entonces, volviendo al tema quería retomar lo de la maravilla que digo yo que está sucediendo, y es que hay diferentes grupos, e incluso hay influencers en las redes sociales que tienen mucha popularidad por hablar en guaraní. Sí. Y esto es algo muy positivo. Totalmente, Sí, totalmente. nosotros tenemos en Corrientes un chico de Tabaí que no habla guaraní, él dice palabras en guaraní, pero tiene mucha aceptación lo que él hace, ser auténtico, ser un chico que sale de cerca de los esteros, o sea, sale de un pueblo y habla su lengua nativa. Entonces, por ahí mirar lo que hacen estos jóvenes, que no hay que tener vergüenza, que nosotros estamos para apoyar todos los... Es que en realidad nosotros en la diaria usamos algunos términos en guaraní. Sí. Cuando decimos peina, O angá. Peina O angá. es una palabra guaraní. El Claro. otro día escuché que decían, peina no es una palabra guaraní, peina es guaraní. es guaraní. Peina es guaraní. ¿Qué He tipo? aquí quiere decir peina. Claro. He aquí. Claro, Eh, peina. Por ejemplo, cuando alguien te falla, peina. Sí, ¿No? sí. Como diciendo, ¿qué te pasó? Ya, desde ¿No? antiguamente. ¿Qué ticó? ¿Qué tico? Y decimos. Angá. Angá. Chaque, chaque, chaque. Chaque. Por Sí, ejemplo, chaque. todas son palabras Sí, en pero guaraní muchísimas palabras en guaraní que tenemos. usamos en la diaria como mezcladas con nuestra lengua. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no aprenderla, no? Sí, sí. ¿Y por qué no utilizarlas? ¿Y por qué no ¿Por qué no utilizarlas? hablar el yopará? Porque está visto como es que es algo. A mí mismo me pasa en la universidad, o que yo digo, chaque, digo un poco a veces adrede, y adentro, ya estando en la facultad, ya es como que miran así. No miran como, bueno, yo lo siento, yo me doy cuenta. Pero igual trato de neike, les digo, por ejemplo. Ujú. Yajá. Palabras sencillas que yo sé que están entendiendo, y si no entienden, se entiende con el contexto. Exacto, en el contexto de lo que vos estás diciendo, Sí. se entiende lo que querés decir en guaraní, ¿no? Sí, sí, Y sí. hay que entender, fíjense la importancia del guaraní, que el guaraní se convirtió en un idioma de comunicación importante entre colonos y pueblos originarios. Durante la declaración de la independencia de Paraguay en 1811, el guaraní se utilizaba como contraseña y las primeras resoluciones de gobierno se publicaron también en guaraní. Y el uso del guaraní fue crucial para la comunicación militar en la guerra de la Triple Alianza y en la guerra del Chaco. O sea, estamos hablando de un idioma importantísimo, no solo para el Paraguay, para el correntino también, ¿no? Entonces, es importante tomarlo. Les pido que lo tomen, les pido que no tengan
vergüenza, que no crean que es, pero eso hablan los campiriños. Eso molesta y molesta mucho, mucho. Es doloroso y frustrante. Y eso hay que... No es frustrante para el que lo dice, porque el que lo dice es un ignorante. Bueno, eso es... El idioma guaraní es nuestro idioma, es el idioma de origen del correntino. Y si te considerás correntino, tenés que valorar el guaraní. Yo no digo que vayas, hagas un curso, si por ahí no te... Pero interesate, comprate un libro, léelo, trata de interesarte en algunas palabras, trata de ir a un par de clases, interesate, porque realmente es parte nuestra y sería ideal poder hablar en Corrientes en los dos idiomas. Sería un ejemplo para todos los visitantes. Totalmente, que soltemos nuestras lenguas, que liberemos las lenguas, porque como todo trauma a veces cuesta verbalizar. Sí. Yo digo que capaz que el guaraní puede pasar al que habla guaraní que le falta eso, así que hay que animarse y de a poquito verbalizar lo que tenemos adentro. En el fondo está, así que hay que sacarlo. Y hay que sacarlo porque el que escucha te va a decir, ¿qué me quisiste decir? Explícale y entonces también aprende, o sea, transmitámoslo, aunque sea de boca en boca, ¿no? Algunas palabras y algunas frases, digo yo, por algo se tiene que comenzar, ¿no? Y realmente esta profesora es una leona defendiendo nuestro guaraní, fíjense que va a ser doctora en ciencias informáticas y sin embargo su pasión es el guaraní. Estudió guaraní y lo transmite aquí en Corrientes. Hay que valorar eso. Y en las escuelas también, aprender a hablar guaraní, ¿no? Está el profesorado de lengua guaraní acá oficialmente por el Ministerio de Educación, perdón Marcela, eso sí, quería destacar que ya está por salir la primera cohorte de profesores de lengua guaraní del Instituto de Formación Docente, del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Perfecto, para que puedan enseñar en las escuelas. Exacto. Muy bien, eso es fantástico, no sería. Es fantástico porque ya es una realidad. Es una realidad. Graciela, muchísimas gracias por traernos siempre una parte importantísima de nuestra identidad. Gracias por tu pasión. Muchísimas gracias y bueno, están siempre abiertas las puertas para vos aquí en nuestra identidad. A tu disposición, gracias. Gracias a vos. Vamos al corte con Pacheco, Estaciones de Servicio, Ariel Silva Seguros, la Clínica Verte Bien de la doctora Soraya Narváez, Antoine Joyerías y 1588 La Fundación. Anda a escuchar chamamé, comer rica comida correntina y, ¿por qué no?, lanzate un zapucay y habla algo en guaraní. Ya volvemos. Desayuno, almuerzo y cena, un food shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial.
Dicen que cuando te sentís bien, se nota. Pero cuando te ves bien, lo notás vos y lo notan todos. Verte bien, verte bien. En Verte Bien combinamos innovación y experiencia para resaltar lo mejor de vos. Tratamientos faciales y corporales, rejuvenecimiento, cuidados personalizados y resultados que hablan por sí mismos. Hoy es un lindo día para verte bien. Porque cuidarte no es vanidad, es autoestima. No es cambiar quién sos, es realzar tu mejor versión. ¿Estás listo para ese cambio que mereces? ¿Estás lista para verte bien? Hoy es un lindo día para verte bien. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Seguimos aquí en Santo Tomé, en esta tarde apacible, en este atardecer maravilloso rodeado de azaleas, en la Plaza San Martín. Y estamos con Agustín Cavia, que nos va a contar la historia de esta plaza y vamos a hacer un recorrido por los principales hitos que tiene y él nos va a contar qué significa. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, buenas tardes. Un gusto que estén presentes acá con nosotros. Pero sí, así como usted acaba de decir, vamos entonces a recorrer esta plaza de General San Martín hoy en día. Pero antes de empezar, ¿no?, de hablar de esta plaza que nos encontramos actualmente, nos debemos remontarnos a pueblos jesuíticos guaraní, ¿no?, porque ellos fueron los primeros que establecieron el antiguo trazado de este pueblo, ¿no?, lo primero que se establecía era la plaza central o plaza de armas, y después lo que se ubicaba a continuación era el templo o la iglesia, ¿no? A partir de ahí se iban trazando los diferentes edificios, ¿no?, alrededor del centro. Hoy en día nos encontramos, por ejemplo, con el edificio de la Municipalidad de Santo Tomé. Claro. ¿No? Nos encontramos con la iglesia, en la catedral hoy en día, Inmaculada Concepción. Con la Inmaculada Concepción. Cabe recalcar que esta iglesia, ¿no?, ha pasado por 3 refundaciones. La primera, la iglesia... Al igual que Santo Tomé. Al igual que Santo Tomé, exactamente, ¿no? La primera, ¿no?, data de la primera fundación. De 1632. Correcto, exactamente. Con Luis Arnott. Exactamente.
que sus restos hoy en día descansan, ¿no? Enfrente de la iglesia. Muy bien. Si continuamos con el recorrido, tenemos un monumento, ¿no? a los refundadores de la ciudad de Santo Tomé, que se da en 1638. ¿no? Por supuesto, eso es un hito muy importante porque primeramente se asentaban en el puerto hormiguero, ¿no? muy cerca acá de Santo Tomé, después se trasladan a esta región y se encuentran con los restos antiguos, ¿no? de esa primera fundación jesuítico-guaraní. Si continuamos con el recorrido, tenemos unas placas conmemorativas de Andrés Guaycurarí, ¿no? un caudillo general, ¿no? Dirigente del ejército guaraní, muy importante por sus gestas. Gracias a él se pudo recuperar nuevamente estos territorios que fueron invadidos por los portugueses o los mamelucos, ¿no? así como también en Misiones, que fue recuperado ese territorio que fue invadido por los paraguayos en su tiempo. Si continuamos con el recorrido, ¿no? encontramos en el centro de esta plaza a la estatua del general San Martín, ¿no? que también tiene su historia, ¿no? porque en 1933 se produce nuevamente una invasión acá en Santo Tomé por parte de Brasil, ¿no? durante el gobierno de golpe de Estado de Tulio Vargas, ¿no? una comitiva de su regimiento invade Santo Tomé y a veces se puede apreciar los impactos de bala de ese antiguo enfrentamiento. Después, donde está ubicado hoy en día nuestro mástil, antiguamente en ese lugar se ubicaba la imagen ya sea de una virgen o de un santo, porque los padres que sí tenían la costumbre, ¿no? que cada pueblo jesuítico-guaraní tenga su patrona o su patrono, pero lamentablemente no contamos con un documento que nos indique qué imagen se ubicaba en ese tiempo en este lugar. Pero hoy en día sí tenemos el mástil. El mástil principal, ¿no? El mástil principal. Muchísimas gracias, Agustín, por darnos este panorama general de lo que podemos ver desde aquí, desde la Plaza San Martín, rodeado de estas azaleas impresionantes y en este atardecer maravilloso. Vení, vení, volvé, volvé a los recuerdos y al querer. Seguí, seguí mi chamamé. Vení, volvé a Santo Tomé. Cantá y bailá mi chamamé. Vení, volvé a Santo Tomé. Que allá en la plaza encontrarás aquel amor de mocedad. El cerro tiene su encanto, sus barrios la inmensidad, sus flores y sus mujeres que te invitan a soñar. El puente de integración, San Jorge y su palpitar, y un brazo que nos hermana en un sonoro zapucán. Vení, vení, volvé, volvé a los recuerdos y al querer. Seguí, seguí mi chamamé. Vení, volvé a Santo Tomé. Cantá y bailá mi chamamé. Vení, vuelve a Santo Tomé, que allá en la plaza encontrarás aquel amor de mocedad. Para vos, che forastero, que visitas mi ciudad, seguro te cuenta el viento la historia de este lugar. La islita con sus paisajes, señala escuela normal, sus noches de festivales y aquel camino real. Vení, vení, vuelve, vuelve a los recuerdos y al querer. Seguí, seguí mi chamamé. Vení, vuelve a Santo Tomé. Cantá y bailá mi chamamé. Vení, vuelve a Santo Tomé. Y allá en la plaza encontrarás aquel amor de mocedad. Bueno, lo que vamos a observar acá, ¿sí? es los restos, ¿sí? cimientos de lo que pertenecía antiguamente al Cotiguazú. Cotiguazú, que es una palabra que, propiamente dicha y pronunciada en lo que es el guaraní, ¿sí? la palabra cotú hace referencia a habitación y la palabra guazú, ¿sí? significa grande, ¿sí? habitación grande. El idioma guaraní lo que tiene es que es un idioma bastante descriptivo en sus palabras, ¿sí? Esta construcción estaba destinada justamente a viudas, ancianas y a niñas huérfanas. Lo que se buscaba acá era justamente brindarles una especie de contención social a ellas mismas, dándole cierto tipo de actividades para que realicen, como ser principalmente la actividad del hilado. Hilaban material tanto de origen vegetal como animal. ¿Sí? Hilaban el algodón, por ejemplo, o la lana. Esta era una actividad que ellos, por lo general, la practicaban en lo que era el patio central del Cotiguazú. Porque el Cotiguazú sí tenía una forma cuadrada,
con las habitaciones, ¿sí?, que daban con las ventanas hacia un patio interno donde había una galería propiamente dicha. Tenía una sola puerta de acceso por la cual se entraba y salía con doble cerradura. Se cerraba por dentro con una llave y por fuera se cerraba con otra llave. Una anciana de extrema confianza de los padres jesuitas justamente era la persona que estaba encargada de velar como una especie de portera, por decirlo así, del Cotí Iguazú. A ver, las mujeres podían tener la posibilidad de, lamentablemente, quedar enclaustradas en ese lugar, encerradas ahí y no volver a salir, debido a que el hombre guaraní, al momento de irse a la batalla, por ejemplo, o de cacería, lo que hacía era dejar a su mujer en ese lugar para que no quede sola en el hogar. Bien. Podía pasar de que el hombre moría en batalla o era atacado por un animal salvaje y no volvía más. Esta mujer lamentablemente ya quedaba dentro del Cotí Iguazú. Hasta que, bueno, o sea, desposada o lamentablemente fallecía ya de anciana, ¿sí? Principalmente, bueno, de eso se trataba lo que es el Cotí Iguazú y es lo que nosotros tenemos para exponer, ¿sí?, dentro de nuestro centro de interpretación jesuítico guaraní. El cerro tiene su encanto, sus barrios la inmensidad, sus flores y sus mujeres que te invitan a soñar. El puente de integración, San Borja y su palpitar, y un brazo que nos hermana en un sonoro zapucar. Vení, vení, volvé, volvé a los recuerdos y al querer. Seguí, seguí mi chamamé, vení, volvé a Santo Tomé, cantá y bailá mi chamamé. Vení, vuelve a Santo Tomé, que allá en la plaza encontrarás aquel amor de mocedad. Para vos, che forastero, que visitas mi ciudad, seguro te cuenta el viento la historia de este lugar. La islita con sus paisajes, señora escuela normal, sus noches de festivales y aquel camino real. Vení, vení, vuelve, vuelve a los recuerdos y al querer. Seguí, seguí mi chamamé, vení, vuelve a Santo Tomé, cantá y bailá mi chamamé. Vení, vuelve a Santo Tomé, y allá en la plaza encontrarás aquel amor de mocedad. Llámame cera, y estaba por meterme a guitarrero cuando vi tus ojos negros que brillaban para mí. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, ahí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. Ahora nosotros nos encontramos en lo que es el monumento de Santo Tomás Apóstol, donde, bueno, tenemos un mural, ¿sí?, que hace referencia justamente a lo que fue la llegada de este apóstol por estas tierras, según lo que relata la leyenda y el boca en boca en ese entonces del pueblo guaraní. Cuando los primeros padres jesuitas llegan a lo que es la región del Tapé, que
ya lo habíamos comentado en una oportunidad, que Sí. fue en el lugar donde estuvo emplazado por primera vez la reducción de Santo Tomé. Ellos se encuentran con un nombre que resonaba mucho y les hizo mucho ruido, que se escuchaba mucho el decir el Paizumé. Paizumé o Paichumé también, o con Z Paizumé. Obviamente esto despertó la curiosidad en los primeros padres jesuitas, que uno de ellos, por ejemplo, era Antonio Ruiz de Montoya, ¿sí? Junto con otros dos más. Estamos hablando 4 años antes de lo que fue la fundación de Santo Tomé en la región del Tapé. Llegan al punto de despertar tal curiosidad que se ponen a indagar entre los habitantes de esa región, entre los guaraníes ahí de la región. Entre indagaciones e investigaciones y demás, ¿sí? Ellos llegan a la conclusión de que se trataba de Santo Tomás Apóstol, porque ellos lo describían, ¿sí? A esta persona como una persona muy alta, de tez muy blanca, muy barbudo, una barba blanca muy prominente, y con una vestimenta, ¿sí? Muy particular, que dejaba al descubierto nada más que los pies, ¿sí? Los pies y las manos. Obviamente ellos llegan a la conclusión de que podría tratarse de Santo Tomás Apóstol. El último registro que tenían, ¿sí? De Santo Tomás Apóstol en ese entonces era de que había sido martirizado en América de Indias. Casualmente América de Indias era conocida, o sea, esta región era conocida como América de Indias, ¿sí? Entonces ellos llegan a la conclusión de que si tanto lo veneraban o lo apreciaban, ¿cómo pudo haber sido martirizado? Pero que utilizaron justamente esta imagen, esta historia, esta leyenda que ellos fueron pasando de generación en generación hasta la llegada de los jesuitas, justamente para facilitar la evangelización de los guaraníes. Yo andaba con el alma flor de grito, con el duende que da el tinto en la chamamecera, y estaba por meterme a guitarrero cuando vi tus ojos negros que brillaban para mí. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, ahí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. La islita ya los vio con manos juntas cuando el sol caía de punta sobre las piedras del río, y el Uruguay contento nos miraba con piruetas de mojarras para vernos sonreír. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, allí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. Al amanecer, en mi pueblo manso de paz y calma, me remonta un verso pensándote, amor, desde la distancia. Aromos en flor, fragantes sin fin, perfumando el alma, me llevan a ti por tu abrazo fiel a calmar mis ansias.
nostalgia otoñal que ha causado en mí esta remembranza de hallarte otra vez en ese lugar por la calle larga. Momentos que vuelven a hacerme vivir las cosas pasadas. Por tener tu amor pintaré el jardín para tus mañanas. Al estar sin voz, pude comprender cuánto te extrañaba. Mirando pasar en la noche azul estrellas fugaces, pidiendo deseos de permanecer en tu cuerpo y alma. La luna es testigo de pedirle a Dios que nunca me falte. Nostalgia otoñal que ha causado en mí esta remembranza de hallarte otra vez en ese lugar por la calle larga. Momentos que vuelven a hacerme vivir las cosas pasadas. Por tener tu amor pintaré el jardín para tus mañanas. Por tener tu amor pintaré el jardín para tus mañanas. Y hemos llegado al final de este programa. Espero haya sido de tu agrado. Para mí fue Fue muy lindo, ¿eh? Fue muy lindo. Te espero en la próxima edición y que tengas un excelente 2026. Claro, yo vestida ya como siempre, con sale, accesorios de la señora Adelina Bayer, divinos ya para estas fiestas, los zapatos de Back Bell, peinado y maquillaje de Nancy Frutos. Muchas gracias y nos vemos. Que Dios te bendiga.